A los armenios nos han matado como a ovejas. Nos han perseguido de muchísimas formas. Nos han eliminado con todo tipo de armas. Los turcos nos han considerado traidores. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué falta hemos cometido? Los armenios acumulan más de 3000 años de historia sobre esta meseta estratégica situada al sur del Cáucaso, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, una encrucijada de imperios, rutas comerciales e invasiones. Invasiones y divisiones sucesivas dieron como resultado su independencia y fueron presagio de una tragedia que iba a terminar con los 2/3 de su comunidad en Anatolia, entre 1915 y 1916. El genocidio armenio. Había estallado la Primera Guerra Mundial. Desde el inicio del conflicto, Turquía vio la oportunidad de poner fin a la injerencia de las potencias europeas en el Imperio Otomano, especialmente la de Rusia, que amenazaba su integridad territorial. En noviembre de 1914, pese a la reticencia de algunos ministros, 2 de ellos armenios, el gobierno otomano entra en la guerra del lado de las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, en contra de las de la Triple Entente, Francia, Inglaterra y Rusia. Atrapados en el frente turco-ruso que se abre en el Cáucaso, los armenios se encuentran en mitad del campo de batalla. El Imperio Otomano apenas estaba empezando a recuperar de sus derrotas en las guerras balcánicas, que entre 1912 y 1913 le habían hecho perder el 85% de sus territorios en Europa. Aquellas guerras habían transformado de forma radical las alianzas europeas y habían contribuido a la explosión del conflicto mundial. La amenaza de que los países de la Entente concedieran autonomía a los armenios reforzó el nacionalismo de algunos miembros del gobierno. Un gobierno todavía traumatizado por el desmembramiento del imperio. Preservar la integridad del imperio era una prioridad. Frenar la expansión rusa en el Cáucaso, algo absolutamente necesario. En enero de 1915, el ataque turco contra el ejército del zar acaba en desastre. 90.000 soldados turcos fueron aniquilados en Sarikamish. Se movilizó de manera masiva a los armenios para combatir en las filas del ejército otomano. Pero la adhesión de un puñado de ellos a cuerpos de voluntarios que apoyaban a Rusia sirvió de pretexto para acusar de traición a toda la comunidad armenia. Sin embargo, el 26 de febrero de 1915, Enver Pasha, ministro de la guerra y comandante del ejército vencido, escribió al obispo armenio de Konya. Aprovecho la ocasión para decirle que los soldados armenios otomanos han cumplido concienzudamente con su deber en el campo de batalla. Lo he constatado con mis propios ojos. Le ruego que transmita mi satisfacción y agradecimiento a la nación armenia, conocida desde siempre por su total lealtad al gobierno imperial otomano.
Pese a este agradecimiento y usando como pretexto la seguridad de las zonas del frente, el gobierno ordenó desarmar a los soldados armenios y que fueran asignados a batallones de trabajo. Los alemanes, aliados de los turcos y que tenían consulados en casi todas las provincias del imperio, apoyaron estas medidas pese a la recomendación de Walter Rosler, su cónsul en Alepo. El 20 de abril de 1915 escribió a su embajador: Se ha llamado a todos los soldados cristianos de entre 32 y 45 años, sin duda para ser deportados. El gobierno central ha tomado esta medida basándose en los informes falsos procedentes de Marash. Se derivan de una idea muy arraigada y, sin embargo, errónea, según la cual toda la población armenia debe ser considerada sospechosa e incluso hostil. Le pido con todo respeto que intervenga para reparar esta situación. Estos prejuicios, que alcanzaron su punto álgido en 1915, marcaron la historia de los armenios de Turquía desde finales del siglo XIX. Todo comenzó en el siglo XVI, con la integración de Armenia en el Imperio Otomano. En su apogeo, este imperio se extendía por 3 continentes, Asia, Europa y África, agrupando más de 40 millones de habitantes de una veintena de nacionalidades. Una sucesión de reveses militares, en particular la derrota a las puertas de Viena, fueron el inicio de su desmembramiento en Europa en el siglo XVII. Después, en el siglo XIX, debido a la presión de Rusia, el Imperio Otomano perdió una parte de su territorio en los Balcanes. A partir de la anexión de Armenia Oriental por el zar a expensas de Persia, los armenios pasaron a depender de 2 imperios rivales. En el Imperio Otomano, los armenios, que eran cristianos, disponían, como el resto de las minorías no musulmanas, de libertad religiosa y cultural, pero estaban discriminados y sometidos a enormes impuestos. Aunque habían adquirido cierta autonomía administrativa y política interna, no tenían los mismos derechos que los musulmanes. Campesinos, en su mayor parte, formaron en los pueblos una sociedad próspera formada por artesanos y comerciantes, aunque también había banqueros, arquitectos, médicos y abogados. Esta burguesía, algunos de cuyos miembros llegaron a ocupar puestos importantes en la administración del Estado, cuestionó su estatuto y reivindicó su emancipación social y política, apoyada por la Europa cristiana. La cuestión armenia, al igual que la protección de las minorías en general, fue el pretexto de la Europa colonial para intervenir en los asuntos otomanos. No obstante, no se puso en peligro los intereses económicos de las potencias europeas. A partir del siglo XIX, dichas potencias se convierten en los acreedores del Imperio Otomano, que, horriblemente gobernado, sobreendeudado y lleno de conflictos, entra en declive. Franceses e ingleses tomaron el control de las finanzas, de los ingresos por exportaciones, del comercio, de la explotación de los recursos naturales y de la construcción de vías de comunicación. Alemanes y franceses compitieron de forma feroz por la concesión del ferrocarril. Alemania, la última en entrar en escena, obtuvo la reorganización del ejército turco, que el gobierno otomano había tomado la decisión de modernizar, al igual que el resto del Estado y la administración.
A pesar de la igualdad para todos los súbditos del imperio, prometida durante el reinado de Abdul Hamid II, las condiciones de vida de las minorías empeoraban. Fue entonces cuando, mediante el Tratado de Berlín, en 1878, las naciones occidentales impusieron al sultán un plan de reformas para garantizar la seguridad de los súbditos cristianos y judíos. Las reformas quedaron en papel mojado. Grupos de revolucionarios armenios crearon movimientos de autonomía nacional con el fin de lograr la emancipación política y social de la comunidad. Las primeras revueltas organizadas contra inigualdades fiscales en las provincias tradicionalmente más insumisas dieron lugar a una represión atroz. Entre 1894 y 1896, casi 250.000 armenios fueron masacrados con el beneplácito de las autoridades. Estas masacres, destinadas a terminar con cualquier atisbo separatista, suscitaron la indignación de la opinión pública europea, al igual que la de los cargos electos y los intelectuales, como Jean Jaurès en Francia y el pastor Lepsius en Alemania. Sin embargo, la reacción de las potencias se limitó a airadas protestas diplomáticas. Indignado, el embajador de Francia en Constantinopla, Paul Cambon, denunció el mercantilismo francés. El 10 de diciembre de 1895 escribió a su madre: Han cometido horrores. Los armenios han provocado la represión con sus manifestaciones, pero los desórdenes que han venido a continuación han sido abominables. Anteayer, en Trebisonda, una población de 50.000 habitantes, la población musulmana se ha abalanzado sobre el barrio armenio. La masacre y el pillaje se han prolongado desde las 10 de la mañana hasta bien entrada la noche. Los intereses de Francia están en la continuidad de Turquía, pero no hay que ser ingenuo. Es necesario considerar Turquía como un menor de edad y mantenerla bajo la tutela europea. ...1908... La Revolución. En respuesta a la política tiránica del sultán, los oficiales y los liberales otomanos en el exilio, llamados jóvenes turcos por los europeos, imponen el restablecimiento de la Constitución, suspendida por el sultán, y la igualdad de todos los súbditos del imperio. Las minorías logran entrar en el Parlamento. Los armenios obtienen 14 escaños. En el imperio, las comunidades confraternizan, pero por poco tiempo. En 1909, después de una contrarrevolución fallida, Abdul Hamid II fue destituido por los jóvenes turcos y reemplazado por su hermano Mehmed V. En medio de esa situación problemática, otros 25.000 armenios fueron masacrados en Adana, donde formaban una comunidad económica próspera que disfrutaba de todos los nuevos derechos. Estas masacres, en las que estuvieron implicados los jóvenes turcos de Cilicia, pero sobre todo el Ejército de Liberación, enviado por el gobierno al día siguiente de los primeros actos de violencia, sembraron la duda sobre las intenciones de los jóvenes turcos del Comité Unión y Progreso. Cuando Turquía entra en la Gran Guerra, su objetivo queda claro. El ala militar de los jóvenes turcos aspira a la homogeneidad étnica. El 11 de noviembre de 1914, la dirección del Comité Unión y Progreso expone su proyecto. No olvidemos que el fin de nuestra participación en esta guerra no es solo salvarnos del peligro que nos amenaza. Perseguimos también un fin más importante: la protección de nuestro ideal nacional. El ideal nacional de nuestro pueblo y de nuestra patria nos empuja a aplastar al enemigo y a obtener una frontera natural
que nos permita unirnos con todos nuestros hermanos de raza. Por otro lado, nuestros sentimientos religiosos nos piden liberar al mundo musulmán del dominio de los infieles. Este contexto de exaltación nacionalista hizo temer al embajador estadounidense en Constantinopla, Henry Morgenthau, la inminencia de una nueva masacre. Su homólogo alemán, el barón Fangenheim, confirmó sus temores. Siempre que Inglaterra no se apodere de los Dardanelos o de los puertos turcos, no hay por qué inquietarse. En caso contrario, nada está garantizado. Y precisamente los ingleses y los franceses se preparaban para atacar por mar los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, cerrados desde el inicio de las hostilidades. Los rusos aspiraban desde hacía tiempo a controlar estos estrechos estratégicos para acceder a mares cálidos. Los estrechos cortaban también el acceso de los aliados a Constantinopla. Con la capital en peligro, el gobierno turco, para salvar el imperio, desplegó sus fuerzas en un nuevo frente ya puesto en peligro por los rusos, el Cáucaso. Desde el comienzo del invierno, los combates en la región obligaron a huir a miles de civiles. En las provincias orientales de Anatolia, con el pretexto de asegurar las fronteras, comenzaron los arrestos y deportaciones de armenios. En abril de 1915, en los alrededores de Van, cuna histórica de Armenia, 24.000 armenios fueron masacrados en 4 días por el ejército otomano que se replegaba a causa del ataque ruso. Los supervivientes que se habían refugiado tras las murallas de la ciudad organizaron la resistencia. Al cabo de 27 días de combate, Van fue liberada por las tropas del zar. Calificada de insurrección, la autodefensa de Van sirvió también de pretexto para una gran redada en Constantinopla. En la noche del 24 de abril de 1915, más de 600 periodistas, escritores, abogados, médicos, arquitectos, diputados y otras personalidades fueron acusados de complot y arrestados. La mayor parte de ellos fueron deportados o ejecutados durante las semanas siguientes. Se había dado el pistoletazo de salida para las masacres y deportaciones que se saldarían con entre 1 millón y 1,5 millones de muertos. La noticia de la represión gubernamental fue transmitida de inmediato a las cancillerías occidentales. Por su parte, el embajador alemán en Constantinopla, el barón Fangenheim, seguía aprobando lo que calificaba de represión de motines. En su telegrama de abril de 1915, excluye cualquier tipo de intervención en lo que califica una situación sin salida que podría causar perjuicios a intereses que nos son más importantes, fundamentales incluso. En efecto, Alemania, perjudicada por los repartos coloniales en Asia y África, había arrebatado a franceses e ingleses el negocio de la vía férrea Berlín-Constantinopla-Bagdad en vísperas de la guerra.
Los intereses militares y comerciales les impedían condenar a sus aliados. Un mes exacto después de la redada de Constantinopla, el 24 de mayo de 1915, Francia, Inglaterra y Rusia dirigen al gobierno imperial una declaración común en la que aparece por primera vez la expresión crímenes contra la humanidad. Ante estos nuevos crímenes contra la humanidad y la civilización, los gobiernos aliados hacen saber públicamente a la Sublime Puerta que considerarán personalmente responsables de dichos crímenes a todos los miembros del gobierno otomano, al igual que a aquellos de sus funcionarios involucrados en las masacres. El poder imperial respondió con un comunicado el 4 de junio. Es completamente falso que haya habido masacres de armenios en el imperio. Si se ha tenido que desplazar a algunos armenios, ha sido porque habitaban en localidades situadas en zonas de guerra, o su presencia, a la vista de hechos precedentes, inspiraba al gobierno imperial inquietudes legítimas desde el punto de vista de la defensa nacional. La Sublime Puerta considera, por otra parte, su deber adoptar tales medidas, que juzga necesarias para garantizar la seguridad de sus fronteras terrestres y marítimas, y de las que no rendirá cuentas a gobierno extranjero alguno. Una quincena de días después, el embajador Fangenheim confía al canciller de Alemania. Es evidente que la expulsión de armenios está motivada por algo más que razones militares. El ministro del Interior ha declarado recientemente sin rodeos al doctor Mortman, destinado actualmente en la Embajada Imperial, que a la Puerta le gustaría aprovechar la guerra mundial para acabar de forma radical con los enemigos internos, los cristianos de Turquía, sin ser molestados por la intervención de la diplomacia extranjera. Ningún gobierno amenazó directamente con intervenir. No había obstáculo para organizar las deportaciones y las masacres. El ministro del Interior, Talat Pasha, anunció la promulgación de una ley provisional de deportación. Aunque no se mencionaba explícitamente a los armenios, dicha ley hacía oficial lo que se llevaba practicando desde el inicio de la primavera. Los jefes militares, de cuerpos del ejército y de división, pueden, si las necesidades militares lo exigen, trasladar e instalar en otras localidades, individualmente o en grupo, a la población de ciudades y pueblos que resulte sospechosa de traición o espionaje. Antes de partir, nos llevaron a casa del gobernador. Su secretario anotó uno a uno nuestros nombres. Luego colocamos la huella del dedo gordo. Aquello quería decir que nos íbamos por voluntad propia, que abandonábamos nuestra patria y nos íbamos para siempre. Las carretas en las que nos llevaban los turcos pertenecían a los armenios que las habían tenido que abandonar en las montañas de Malatia. Los turcos las cogieron y salieron de Malatia con ellas. Cuando los turcos conducían las carretas, ¿hablaban con ellos los armenios? Por supuesto que hablaban entre ellos, por supuesto. ¿Estaban informados los turcos? ¿Quiere decir que si estaban al corriente los turcos de que los armenios estaban siendo masacrados? Sin duda alguna, al 100%. Los turcos sabían a dónde nos llevaban. ¿Cómo se organizaban los convoyes?
¿Por familias? ¿Por barrios? En un barrio, por ejemplo, la gente que se conocía decía: marchémonos juntos. Todo el mundo se iba a la vez. Desde el final de un convoy se podía ver el inicio del otro. Destinado en Kharput, una de las provincias más aisladas del imperio, el cónsul norteamericano Davis orientaba la hacia la ayuda a las víctimas e intentaba interceder por ellas ante las autoridades locales. El 30 de junio de 1915 envió un informe a su embajador. Se trata sencillamente de la deportación de toda la población armenia. No solo de esta provincia, sino, según parece, de las 6 provincias que forman Armenia. Se dice que hay 600.000 armenios en esta provincia y en torno a 1 millón entre las 6. Todos deben ser enviados al exilio, una tarea sin precedentes en la historia. Bajo los auspicios del ministro del Interior, se creó una organización especial secreta en el Comité Unión y Progreso, que planificaba las deportaciones. Con base en Constantinopla, estableció el centro de operaciones en Erzurum, en el corazón de la Anatolia Oriental. Los convoyes que llegaban del norte eran dirigidos hacia el centro de tránsito de Malatia. Los del este y los del sudeste hacia Ras Ulain. A los armenios de la Anatolia Occidental los conducían a los campos de Konya y Bosanti. Reagrupados en los campos de Alepo, a los supervivientes del éxodo los enviaban después hacia su destino final, los desiertos de Siria y Mesopotamia. Poco antes de la salida de los convoyes, se comunicaba una orden de deportación mediante carteles o pregonero. En septiembre de 1915, una ley oficializó el expolio de bienes. Separados del resto, los hombres eran con frecuencia asesinados a las afueras de las poblaciones. Mujeres, niños y ancianos, escoltados por gendarmes, partían por miles hacia un viaje de varios cientos de kilómetros. El 11 de julio de 1915, Leslie Davis insiste a su embajador. Si se tratara solo de obligarles a dejar esta ciudad para ir a otra, no habría mucha razón para quejarse. Pero todo el mundo sabe que los que se van de aquí parten hacia la muerte. Si existía la menor duda al respecto, desapareció con la llegada de varias caravanas que agrupaban a varios miles de personas procedentes de Erzurum y Erzincan. Todos sin excepción estaban andrajosos, sucios, hambrientos y enfermos. Algo que no resulta sorprendente, dado que llevaban 2 meses de camino, sin poder cambiarse de ropa, sin permiso para lavarse ni resguardarse, y con muy poco para comer. Después de Malatia, en el camino, llegamos a un lugar en el que había un puente. Un puente de madera, muy pequeño. De un lado estaba la montaña, del otro el barranco. Los gendarmes estaban a los 2 lados del puente. Levantaban los pañuelos de todos para ver las caras de la gente. Mi tío se había vestido de mujer con un pañuelo. 500 hombres se habían ocultado. Se los llevaron a todos. La mañana siguiente mi tía me dijo: Monuk, lleva a pacer a los burros. Vi de lejos que había un lugar en el que había hierba bastante alta. Me acerqué y vi que corría un río pequeño. ¿Y qué vi allí?
A los 500 hombres los habían degollado junto al río. Su sangre todavía fluía. Cogí los burros y regresé. Mayrin, Mayrin, escucha lo que he visto. Puede que mi padre estuviera allí. Organizadas en 2 etapas, las deportaciones golpearon de mayo a julio de 1915 a la Anatolia Oriental, es decir, la Armenia histórica, y fueron acompañadas de matanzas colectivas y sistemáticas. El otoño y el invierno siguientes, los armenios de Anatolia Occidental, más cercana a las vías férreas, fueron amontonados en trenes de mercancía. La guerra, que se había extendido a 3 continentes, garantizaba al imperio la no intervención de las potencias. La ofensiva franco-inglesa en los Dardanelos fue un desastre para los aliados, cuyas tropas se agotaban también en la guerra de trincheras en los frentes de Artois y de Champaña. Sin embargo, nada mermaba su determinación por preservar sus intereses en el Imperio Otomano. Por eso negociaron en secreto su futura participación en áreas de influencia. Las apuestas eran muy altas. El tema armenio queda lejos. Las masacres y las deportaciones continuaron. Nos paramos en Diyarbakir. Había mucha gente. Turcos, kurdos. Se llevaron a todos los niños. Fue una auténtica carnicería. La gente estaba cubierta de sangre de pies a cabeza. Cubierta de sangre de pies a cabeza. Degollaban a la gente en lo alto del valle y la tiraban abajo. Había mucha gente. La gente lloraba, gritaba, gritaba. Vinieron a arrancarme de los brazos de mi madre y me dijeron: te vamos a llevar. Siento vergüenza de decirlo, pero era como si toda aquella muchedumbre estuviera en los baños públicos. Todo el mundo estaba desnudo, mataban y amontonaban a las personas por miles. Abajo, la sangre no dejaba de correr. Bajo los cadáveres había supervivientes. No vi cómo se llevaron a mi madre. No vi cómo la degollaron. Degollaron a muchas mujeres. Algunas sobrevivimos, como yo. Me degollaron, pero no morí. El 30 de diciembre de 1915, el cónsul norteamericano Leslie Davis informa a su embajador. El término provincia matadero, con el que califiqué a la provincia de Karput en mi último informe, se encuentra completamente justificado, por lo que he podido saber y ver por mí mismo desde esa fecha. De hecho, es prácticamente seguro que, a excepción del pequeño número que fue deportado a primeros de julio, todos los que han partido de aquí han sido asesinados antes de alcanzar los límites de la provincia. Incapaces de hacer reaccionar a sus gobiernos, algunos representantes consulares de países neutrales intentaron actuar sobre el terreno. En Trebisonda, el cónsul norteamericano Heiser abrió las puertas del consulado a los niños. Por su parte, el embajador norteamericano Henry Morgenthau informaba a Washington sin descanso.
Estas medidas no se toman en respuesta al fanatismo o a reivindicaciones populares. Son totalmente arbitrarias. Dictadas desde Constantinopla en nombre de la seguridad militar, con frecuencia se llevan a cabo en distritos que no son objetivo militar. Parece que se trata de un plan sistemático para aniquilar al pueblo armenio. En varias ocasiones he hablado con el Gran Visir y he defendido ante los ministros de Interior y de la Guerra que se ponga fin a esta persecución. Pero todos los intentos han sido inútiles, salvo aquí, en Constantinopla. Sordos a las peticiones de Washington, los gobiernos alemanes y austríacos no intervinieron. Decían que se trataban de asuntos internos de Turquía. Desde la bahía de Antioquía, cruceros franceses y británicos vieron las señales de 4.200 armenios que habían sobrevivido por casualidad y se habían refugiado en las montañas. Los aliados los salvaron y los embarcaron hacia Port Said. Íbamos caminando. Teníamos hambre. Teníamos sed. Recogíamos agua de lluvia para beber. El viaje había durado demasiados días. Habíamos ido de pueblo en pueblo, hasta el día que llegamos a orillas de un río. Lo atravesamos en barcas. Las jóvenes armenias vírgenes lloraban, gritaban: «Dios, sálvanos», porque los soldados turcos las violaban. Para salvar la dignidad, se arrojaban al agua. Hay tantas cosas que contar. Las persecuciones suscitaron reacciones hasta en el Comité de Jóvenes Turcos Unión y Progreso. Sin embargo, todos los funcionarios que se negaban a aplicar las órdenes eran destituidos. A pesar de las prohibiciones y los riesgos, algunos civiles prestaron ayuda a los armenios, sobre todo los kurdos de la región de Dersim. El gobierno turco intentaba borrar las huellas. A los misioneros no se les autorizaba a acompañar a los convoyes. Se prohibieron las fotos. Los correos de los representantes extranjeros se entorpecían e incluso se censuraban. A excepción de uno de sus generales, Liman von Sanders, que se opuso con éxito a la deportación de 25.000 armenios de Esmirna, Alemania permaneció pasiva, a pesar de los avisos repetidos de algunos de sus cónsules, como Walter Rosler. Las aguas del Éufrates llevan cada vez más cadáveres. Ahora son sobre todo mujeres y niños. No se puede hacer nada para poner fin a este horror. Le ruego respetuosamente que informe al ministro de Asuntos Exteriores para que los desmentidos turcos no se publiquen en la prensa alemana. Eso podría hacer pensar que Alemania da su aprobación. Hubo que esperar hasta la muerte del embajador Fangenheim en octubre de 1915 para que Berlín, temiendo ser acusado de complicidad indirecta en los crímenes de su aliado, se decidiera a intervenir ante el ministro del Interior por voz del nuevo embajador, Wolf Metternich. El 10 de julio de 1916, el embajador constatará amargamente: el gobierno turco no se ha dejado disuadir de llevar a cabo su programa, liquidar el asunto de Armenia, exterminando al pueblo armenio, ni por nuestras amonestaciones,
ni por las de la embajada norteamericana y las del nuncio apostólico, ni por las amenazas de las potencias de la Entente. Nuestro destino final era Chedadille. Allí nos iban a degollar, a quemar, como habían hecho en Deir ez-Zor. En Chedadille hicieron como en Deir ez-Zor. Bajé hasta el borde del río con la mujer que se ocupaba de mí. Jugué y me lavé un poco. De pronto llegó un hombre robusto. Era muy grande, ni viejo ni joven. Me cogió por el brazo izquierdo, así. Todavía recuerdo su fuerza. Me agarró y ¡yala! Se fue, llevándome como a un pájaro. Yo grité, pedí socorro. La mujer me dijo, hijo mío, puede que Dios haya enviado a este hombre. Han dicho que nos van a degollar a todos. Es nuestro último viaje. Seguramente vamos a morir todos. Pero tú, gracias a este hombre enviado por Dios, seguirás vivo. Aunque ella me dijo aquello, yo tenía miedo. Aquel hombre era grande y fuerte. Llevaba algo en la cabeza y una túnica larga. Era un árabe. Me hizo comprender mediante gestos que como era un niño, me habían vendido. Me habían comprado con dinero, pero no sé por cuánto. Decenas de miles de niños y niñas fueron raptados, vendidos como esclavos y convertidos en mano de obra durante las deportaciones. En la ciudad de Alepo, donde se reagrupaba a los convoyes, se instaló una subdirección de deportados. Hacinados en campos a las orillas del Éufrates, todos los días morían cientos de armenios, de hambre, de agotamiento o a causa de las epidemias. Después de sufrimientos insoportables y un éxodo de varias semanas, 800.000 armenios procedentes de Siria, que habían pasado de un campo a otro, sin agua y sin comida, llegaban al final del camino, la arena del desierto, destino final de su deportación. La gente, agotada, salía del convoy para dormir. Por la mañana aparecían despedazados por las águilas y los chacales. No había nadie. Era el desierto. ¿Los mataban los animales? Sí, no podían seguir andando. Se salían del convoy para dormir. Por la mañana aparecían completamente destrozados. No parecían personas. Por allí no había más que águilas, chacales y animales salvajes. Así moría la gente. A veces caminábamos durante el día. Cuando caminábamos por la noche, me quedaba dormido de pie. Me despertaba de pronto
y veía que la caravana se había ido. En las llamadas zonas de reinstalación, y sobre todo en el desierto de Deir ez-Zor, se exterminó en masa a miles de mujeres y niños. A algunos los quemaban vivos en cuevas. A finales de 1916, 2/3 de los armenios de Anatolia habían sido exterminados. Dos años más tarde, el 30 de octubre de 1918, Turquía derrotada firmó con los aliados el armisticio de Mudros. Francia e Inglaterra entraron victoriosas en Constantinopla. Los dirigentes de los jóvenes turcos del Comité Unión y Progreso que no huyeron fueron arrestados. El nuevo gobierno otomano se dispuso a juzgarlos. El 3 de junio de 1919, Talat, Enver, Cemal Pasha y sus colaboradores fueron llevados ante la corte marcial, acusados de masacres, pillajes, destrucción mediante el fuego de edificios y cadáveres, delitos contra la honestidad y torturas. Respecto a las deportaciones, la acusación precisaba que, en todas las regiones donde la ley se había aplicado con más intensidad, es decir, las provincias orientales, todas las atrocidades habían sido concebidas y perpetradas por Unión y Progreso. El veredicto a este proceso, calificado de histórico por la prensa, se hizo público el 5 de julio de 1919. Establecía una lista de delitos y concluía que los crímenes contra las personas eran moralmente atribuibles a la asociación Unión y Progreso. Talat, Enver, Cemal Pasha y varios responsables más fueron condenados a muerte en rebeldía. Posteriormente fueron buscados y asesinados por armenios. Conforme a los acuerdos de Sykes-Picot, negociados en secreto durante la guerra, los aliados se repartieron el control de las provincias otomanas. Irak y Palestina recayeron en Inglaterra, Siria, Líbano y Cilicia en Francia. En la conferencia de paz, el Tratado de Sèvres, firmado el 10 de agosto de 1920, reconocía la existencia de una Armenia independiente, reunificando las provincias del Imperio Otomano y del Cáucaso ruso. Jamás fue ratificado. En julio de 1923, el Tratado de Lausana corrobora la creación de la República Turca de Mustafa Kemal Atatürk y entierra la cuestión armenia. En el censo de 1927 solo figuran 65.000 armenios en toda la nueva Turquía. A los refugiados se les impide volver y se dispersan. $600.000 armenios de Anatolia sobrevivieron a la política étnica de una parte de los jóvenes turcos que causó cerca de 1,5 millones de víctimas. Algunos porque se pudieron refugiar en el Cáucaso, en Irán, en los Balcanes o en las provincias árabes, y otros porque lograron sobrevivir a los secuestros y las deportaciones. Instalados en Palestina, Siria, los Estados Unidos, Grecia, Bulgaria y Francia, los supervivientes, miles de ellos huérfanos, formaron un pueblo en diáspora.
A principios de siglo no existía una palabra para calificar las masacres y deportaciones que tuvieron lugar. En 1944, el jurista Raphael Lemkin, para calificar la Shoah, el Holocausto, inventó el término genocidio, que designa los actos cometidos con intención de destruir en su totalidad o en parte un grupo nacional, étnico o religioso. El término no entró en el derecho internacional hasta 1948. En los primeros informes redactados en 1916 sobre la tragedia armenia, el joven historiador británico Arnold Toynbee escribió: «En la agonía de Armenia no han faltado testigos. Aunque las estadísticas fueran más abultadas y más elocuentes, no conseguirían hacernos comprender lo que acaba de ocurrir. Una nación ha sido exterminada.